comentarios, felicitaciones y anexas. ¿Dudas? Yo tenía una duda. ¿En qué dirección habéis dicho que se daba la primera segmentación rotacional? Bueno, en el caso de las segmentaciones rotacionales, independientemente de cuál es la que va a iniciar primero, es que depende, bueno, veámoslo de manera como una sola posición, ¿sale? Entonces, la primera división va a ser vertical, ¿ok? Entonces generan dos células. Entonces, estas dos células, la siguiente va a ser horizontal y la otra va a ser vertical, ¿sale? En las subsecuentes se van a ir intercambiando. Esto es lo que permite, por ejemplo, que haya un posicionamiento de las células de manera aleatoria y cada una de ellas va a tener un sitio específico para poder adoptar posiciones, que es lo que me va a determinar, por ejemplo, lo que va a determinar, cada posición de las células va a determinar qué tipo de célula va a ser. A ver, aquí voy a poner algo. Exacto, Daisy. Una célula, bueno, de las que se dividen, una va a ser horizontal y la otra vertical. En las siguientes, una horizontal va a una vertical y así sucesivamente, a lo largo de todo el proceso de división celular. Gracias. De nada. ¿Alguna otra? ¿Dudas? ¿Más de lo que vimos? ¿No? Bueno, sale. Entonces continuamos con esta clase espantosa. A ver, vamos a ver. Voy para allá. A ver, Rafael. La polispermia no genera embarazos múltiples. ¿Ok? La polispermia no es un factor que me va a llevar a los procesos de un embarazo múltiple. Es muy diferente. Los embarazos múltiples, bueno, ahorita voy a hacer aquí un breve paréntesis para salir de esta duda de Rafael. Tenemos dos tipos de embarazos múltiples, ¿ok? Lo que se llaman gemelos monocigóticos y gemelos heterocigóticos. Los gemelos heterocigóticos son aquellos que vienen de la fecundación de dos óvulos, ¿ok? Que se liberan de manera simultánea, es decir, pueden liberarse los dos, ya sea de un ovario y del otro, o los dos vengan de un solo ovario, ¿ok? Se liberan dos óvulos y cada óvulo va a ser fecundado por por su propio espermatozoide, es decir, un óvulo se fecunda con un espermatozoide y el otro óvulo se fecunda con su propio espermatozoide. Este tipo de embarazo múltiple, que son gemelos heterocigóticos, que son diferentes, son genéticamente diferentes, ¿ok? Los que también llamamos gemelos, embarazos gemelares o famosos cuates, ¿sale? Entonces, los embriones pueden ser niño o niña, o pueden ser ambos niños o pueden ser ambos niñas, pero genéticamente son diferentes, hasta fenotípicamente van a ser diferentes. En el caso de los gemelos monocigóticos, ¿okay? El gemelo monocigótico es cuando un óvulo se fecunda con un solo espermatozoide, uno solamente. ¿Okay? Cuando están en el proceso de división celular, que de hecho lo hablamos, no, bueno, creo que nos mencionó ustedes, pero en el caso de clonación, cuando se da la primera división en celular tenemos las dos blastómeras. Ambas blastómeras tienen una comunicación muy estrecha. Se están comunicando, les dicen, ¿sabes qué? Yo voy a dividirme, tú te divides. Yo me divido, tú te vuelves a dividir. Tú te vas a convertir en esto, yo me convierto en esto. ¿Ok? Entonces son una comunicación muy estrecha que les permite llevar una sincronía. Sin embargo, cuando estas dos blastómeras, en la etapa de dos blastómeras, si se dejan de comunicar, dice, pues yo no me hablo con él, pues yo genero mi propio embrión. ¿Okay? Y uno y otro. ¿Ok? Y cada uno de ellos, estos dos, pueden ser gemelos heterocigóticos. Cada uno forma un embrión. La diferencia con este tipo de embriones es que genéticamente son idénticos. ¿Por qué? Porque fueron producto de un solo espermatozoide y de un solo óvulo. ¿Okay? Puede darse esta separación, esta separación embrionaria puede darse en la primera etapa, en la primera división embrionaria, o podemos verla posterior cuando se forma en el estadio de blastocisto. ¿Okay? O el embrioblasto, cuando están las células de la masa interna, se separan y cada uno de ellos va a formar un propio embrión. ¿Okay? Pero
son producto de un solo óvulo que fue fecundado por un solo espermatozoide. Esta pregunta que me hacen, que hizo Rafael, no es el único. Siempre, 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 y cualquier persona las pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si entrara tuviéramos un óvulo que entraran 2 o 3 espermatozoides? Genéticamente, cromosómicamente, no puede ser posible. ¿Ok? Porque no se da esa diploidía, pueden ser embriones triploides, que genéticamente, cromosómicamente, no pueden ser viables para el desarrollo embrionario. ¿Ok? Por eso la polispermia es un factor de infertilidad. ¿De acuerdo, Rafael? Entonces, preguntas con esto. A ver, primero, Michelle, la liberación de los dos óvulos genera alteraciones hormonales que pueden tener reacciones muy evidentes o el ciclo lleva un curso normal. Llevan un proceso normal, es una ciclicidad hormonal o liberación hormonal normal. Hay mujeres que pueden estar ciclando normalmente y pueden ovular supongamos que hoy fuera el pico de LH, hoy estarían ovulando uno y a lo mejor en 2-3 minutos está liberando el otro. O al día siguiente puede ver el otro. Tenemos un caso particular que es no es una patología, más bien es algo fortuito, que es en el caso de la superfetación. En el caso de la superfetación, es la liberación de un óvulo, hoy, y dentro de 15, 20 días, un mes, mes y medio, se libera el siguiente óvulo. La diferencia de edades de ambos embriones, o de ambos fetos, embriones o bebés, puede ser desde 15 días, puede ser hasta mes y medio. Creo que hay un nacimiento, el primero que se reportó creo que fue de 45 días, si no mal lo recuerdo. ¿Ok? Y eso obviamente genera algunos detallitos. Este primer caso de superfetación, con una diferencia muy marcada en la liberación del primero y segundo óvulo, ambos fertilizados, fue muy simpático porque resulta que cada embrión, cada embrión, cada feto, era de un diferente padre. Se dieron cuenta, el papá, esto más o menos fue como en la década de los 60, finales de los 60, principios de los 70, no me acuerdo muy bien, pero es uno de los primeros casos reportados. Entonces el papá que decía, pues a ver, yo veo mis dos hijos y hay una diferencia de edades, pero fenotípicamente pues no se parece. Y entonces hacen un estudio, más ya empieza la parte de la genética, analizan las características genéticas y resulta que eran totalmente diferentes, eran de dos padres diferentes. Y entonces, pues bueno, y eso tenía que ver por una historia más bien ahí de herencias. Pero bueno, eso es lo que se llama superfetación. Entonces puede suceder ese tipo de casos. Ahora, en el caso, por ejemplo, Michelle, puede que algún ovario esté libera los dos óvulos, ¿okay? O cada ovario viene de un solo óvulo. Ahora, ha sucedido, y hay casos reportados, en donde mujeres pueden liberar hasta 3-4 óvulos sin ningún tratamiento farmacológico. ¿Ok? En un ovario, se liberan los dos óvulos y en el otro se libera uno. ¿Ok? Serían 3 óvulos, cada uno fertilizado por su propio espermatozoide. O puede suceder, que hemos visto también de casos naturales, es que liberas un óvulo y del otro ovario también el otro óvulo, tienes 2 óvulos, cada uno de ellos fecundado por un solo espermatozoide, por su propio espermatozoide, pero por ejemplo, se divide en 2 y queda en 1. Entonces tenemos un embarazo múltiple, un embarazo triple de característica monocigótica y heterocigótica. Entonces es una combinación son raros los casos, sí relativamente raros. El único factor de riesgo para este tipo de embarazos múltiples son aquellos, por ejemplo, la edad. Embarazos por arriba de los 31, 33 años de edad, que es lo que hemos visto con estos embarazos triples, heterocigóticos, monocigóticos,
son generalmente la edad, pero fue algo fortuito, fue un año, creo que en el 2013, si no mal recuerdo, que hicimos ese análisis y tiene que ver con esto. Ok, que eso respondería, por ejemplo, la pregunta de Jacqueline, ok, en el caso de los embarazos triples. Ahora, nosotros podemos utilizar o inducir un embarazo múltiple, como cuál es el uso de fármacos, como qué tipo de fármacos, citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno es un fármaco que induce la ruptura de los folículos maduros, folículos secundarios listos para ovular. Entonces, supongamos que ustedes recuerden que durante la inducción hormonal, durante el estímulo con hormona folículo estimulante, van a reclutar la mayor cantidad de óvulos, perdón, de folículos. Y solamente alguno de ellos es el que va a adquirir la expresión de receptores a hormona luteinizante para romperlo y liberar el óvulo. Pero bueno, entonces, en el caso de durante la fase folicular, cuando se están reclutando 4, 5, 6, 7, 8, 10 folículos, solamente alcanza uno los niveles de receptores LH para romperse. Pero con citrato de clomifeno, lo que hacemos o lo que se hace es que rompe todos los folículos maduros y pueden liberarse simultáneamente 3, 4, 5, 8, 10, hasta 12 óvulos por ovario o dependiendo del número que pueda tener de óvulos maduros. Hay muchas pacientes, bueno, en el caso de los embarazos múltiples, hay muchas pacientes que obviamente con esta ruptura folicular puede inducir el líbido sexual, tienen relaciones sexuales, hay una fecundación y podemos tener un embarazo por arriba de 5 o 6. De los que yo recuerdo que son, he visto de 12, no todos los embriones progresan, solamente se volvieron 7. He visto embarazos de septillizos, quintillizos, son los más comunes que vemos. Este tratamiento, bueno, el citrato de clomifeno solamente se utiliza para pacientes que tienen un problema de ovario poliquístico, en donde no hay liberación de folicular, y la otra es para pacientes, por ejemplo, bueno, para poder regular la ciclicidad en algunas pacientes, principalmente por inducción de ovulación. Ok, bien, Naomi. Ciertamente en el caso de los humanos únicamente podemos tener uno, podemos tener dos o hasta tres, bueno, ahorita como se los platiqué. En el caso y nosotros, en el caso de los humanos, llamamos de ovulación menstrual, es decir, cada 28 días, que son meses lunares, perdón, días lunares, estamos liberando un óvulo cada 28 días. En otras especies, bueno, no es la única manera de poder tener mecanismos de ovulación. Hay otros mecanismos, como son los mecanismos estrales. En el caso, por ejemplo, de los ratones, las ratas cobayos o cuyos, que son los guinea pig, tienen una ciclicidad que es más corta, ¿ok? Que puede ir desde los 4 días, puede ir hasta los 5 o 6 días, ¿ok? Y cada de esos días van a tener periodos en los cuales van a liberar sus óvulos, van a ser fecundados. Tenemos el otro tipo de ciclicidad sexual, que es en el caso, por ejemplo, de los estacionales, que se llaman ovuladores estacionales. Los ovuladores estacionales están regidos principalmente por los estímulos visuales o la cantidad de luz que reciben, los periodos, la cantidad o periodo de luz que reciben a lo largo del año. Por ejemplo, en los días en los cuales los periodos de día son más largos, que es en el verano, se vuelven más receptivas, en el caso de las hembras son más receptivas, su ciclicidad hormonal se incrementa rápidamente e inducen su ovulación. A comparación, por ejemplo, de los periodos de otoño, invierno, que los periodos de luz son más cortos. Independientemente del clima, ese cambio, esa reducción en la cantidad de luz que reciben, pueden bloquear o pueden inhibir la síntesis hormonal y por lo tanto la capacidad para poder liberar óvulos disminuye. ¿Okay? Esos son los ovuladores estacionales. Tenemos los ovuladores reflejos. Los ovuladores reflejos está catalogado, si no mal recuerdo, el gato, uno de ellos, y la rata también se considera que son ovuladores reflejos. Hay otras especies más, ¿no? Ahorita no las recuerdo bien. Los ovuladores reflejos, el perro, no sé si el perro también, pero bueno, déjenme acordar bien, si en algún momento me voy a acordar. Estos ovuladores reflejos
se definen, por ejemplo, a la cantidad de penetraciones penetraciones y estimulación vaginal. Las aperturas o la estimulación, la cantidad que reciban de estimulación hormonal pueden inducir la liberación de folículos, perdón, de óvulos. Rompen los óvulos, folículos, liberan los óvulos. Entonces, entre mayor cantidad de relaciones sexuales tengan, esa va a ser la cantidad de crías que pueden tener. Ahora, en humanos no lo hay, ¿ok? Aguas con esto, en humanos no lo hay. Lo que sí podemos ver, y lo que sí tienen que ver, por ejemplo, son los estímulos externos en el caso de los humanos. Por ejemplo, en el caso de los estímulos humanos, en el caso de los humanos, podemos ver un efecto como es el jet lag o los ciclos de luz-oscuridad. Tiene que ver en parte, por ejemplo, con el aspecto emocional de la mujer, que tiene pérdidas hormonales, regulan lo que van a ser melatonina, ¿okay? Que va a ser una regulación a través de otra vía que puede inhibir la producción de estrógenos y progesterona y de hormona folículo estimulante y luteinizante o gonadotrofinas en general, se reducen y entonces no ovulan de manera adecuada. En el caso, por ejemplo, de personas o mujeres que trabajan de sobrecargos en vuelos transcontinentales, por ejemplo, de Europa a América, los periodos de oscuridad son más largos. Salen de oscuras y llegan a oscuras. Entonces, esos periodos de oscuridad se vuelven muy largos. Esos periodos de oscuridad largos interrumpen o inhiben la síntesis hormonal. Generalmente las mujeres que trabajan en este tipo de oficios tienen ciertas alteraciones en su ciclicidad menstrual. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Todo bien, gracias. Ok, bueno. Entonces sigamos con la clase. Vamos a cambiar de aquí y nos vamos acá. Bueno, ayer estábamos viendo, o sea, el desarrollo embrionario temprano, estábamos viendo cómo se van dividiendo las células, el tipo de divisiones rotacionales que permiten a las células poder adoptar posiciones específicas. Veíamos que la cantidad de blastómeras, la fragmentación de ellas nos puede dar indicativo del estado de salud embrionario. Ahora, en el caso normal, por ejemplo, en un estado normal del desarrollo embrionario, durante la formación de la mórula, ¿ok? Recuerden que la mórula es un grupo celular, un grupo de células altamente compactas que van a mantener una interacción entre ellas. Ahora, podemos identificar dos tipos celulares, las que son las células internas y las células externas. Las células internas propiamente van a ser el embrión, mientras que las células externas van a formar parte de la placenta. La comunicación entre ellas va a ser a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, las células externas que tenemos aquí, estas células externas se unen entre ellas a través de uniones tipo TAIC o uniones estrechas. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de uniones? Bueno, estas uniones, vamos a ponerlo aquí marcado. No se ve. Estas uniones que están aquí son uniones tipo TAIC o uniones estrechas. Estas uniones estrechas lo que hacen es que evitar que a través de los espacios intercelulares, es decir, en lugar de que las moléculas o sustancias pasen a través entre los espacios, lo limitan solamente a que entren a través de la célula. Esto le permite, por ejemplo, a las células externas poder elegir qué tipo de moléculas van a poder entrar al embrión. Recuerden que el embrión está adentro, está internamente y no puede recibir cualquier tipo de sustancia. Entonces tiene que ser seleccionado. Mientras que en las células internas, ¿okay?, que están aquí,
Ellas mantienen una comunicación tipo GAP, ¿okay? Las uniones GAP. Recuerden que las uniones GAP son uniones comunicantes. Pasan constantemente moléculas muy pequeñitas entre ellas y se van sincronizando. Entonces, todas las que están aquí, todas estas, van bien contentas, ¿ok? Van protegidas porque van protegidas por sus células externas, ¿ok? Podemos ver algunas microfotografías electrónicas, estos son embriones humanos. Podemos ver las blastómeras, perdón, esta es una blastómera, esta es otra, con pequeños fragmentos celulares. Y fíjense las uniones estrechas que se forman aquí, que son de las células externas, ¿ok? Protegiendo a las células internas que propiamente van a ser el embrión. Bueno, cuando están en la fase de mórula, ¿ok? Mórula o morita les llaman también, ¿ok? Tenemos dos tipos celulares, células internas y células externas. Las internas están aquí, las externas están afuera. Conforme van avanzando en el desarrollo embrionario, van pasando los días, más o menos alrededor entre el quinto, sexto día, esta masa celular densa, así compacta, empieza a generar, a diferenciarse y a inducir un proceso de síntesis de principalmente agua con otras secreciones de las propias células y se forma una cavidad. Esta cavidad que está aquí se llama cavidad blastocística o blastocele, que sería esta. Esto sería el blastocele. Ok, este sería el caso del bueno, este tipo celular se le llama blastocisto. Ok, en el blastocisto, que está caracterizado por la cavidad blastocística, la cavidad blastocisto o blastocele, tenemos otro grupo celular que está aquí, que se llama, a ver, vamos a poner aquí, estas células de la masa interna, lo pueden encontrar como embrioblasto también. Y las células que están aquí al ladito, estas, en la periferia, se le llaman células externas trofoblasto o en algunos libros lo van a encontrar como trofodermo o trofoectodermo. Dependerá del libro. ¿Ok? Esta etapa del desarrollo embrionario más o menos lo van a alcanzar entre el día 5 al día 6. ¿Ok? En algunas ocasiones todavía va a mantener parte de la zona pelúcida y como el líquido interno se genera, tiene también una presión positiva, tiende a expandirse. Esta expansión del embrión permite la ruptura de la zona pelúcida, dando como consecuencia la eclosión. ¿Okay? Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede con la eclosión. Aquí tenemos varios blastocistos. Fíjense, aquí puedo ver las células de la masa interna y aquí está el blastocele. ¿Okay? Tenemos blastocisto temprano y blastocisto tardío. ¿De qué depende que sea un temprano o un tardío? De la cavidad del blastocele. Si es pequeñito, se considera que es un blastocisto temprano. Si es muy grande, es un blastocisto tardío. Por ejemplo, este es uno temprano por la cavidad y este, que vemos aquí, fíjense el tamaño, este es un blastocisto tardío. Aquí puedo ver el embrioblasto. El embrioblasto está acá. Este es el embrioblasto. ¿Ok? ¿Podemos encontrar alteraciones en el embrioblasto? Sí. Desprendimiento celular. Fíjense, estos están bien deformes. Este es el blastocele, así todo bien cuadradote. En las células de la masa interna que se despegaron del embrión, eso quiere decir que no tiene comunicación celular y entonces mueren esos embriones. Fragmentación, como es en este caso, fíjense la cantidad de fragmentos que tiene. El embrioblasto está desprendido. Aquí las células están totalmente, no son morfológicamente ideales y este está fragmentado. ¿Ok? Bueno, cuando alcanzan el blastocisto, les digo, hay una presión interna y
Cuando alcanza esta presión mucho más fuerte, pues rompe literalmente la zona pelúcida. Como pueden ver, esto es la zona pelúcida. Y lo que se está saliendo aquí, ahora sí, literalmente se le está saliendo el relleno al embrión, que es esto. Este es el blastocisto. A esto se le llama hatching o eclosión. Ahora, para que esto tiene que ser momento específico. ¿Por qué? Porque cuando está la eclosión, cuando se sale el embrión es altamente pegajoso, se va a pegar a cualquier superficie y va a invadir. El hatching tiene que suceder exactamente en el útero, cuando están más o menos entre el día 7-8 aproximadamente. Cuando se libera, ya se puede implantar. Ahora, aquí viene otra función de la zona pelúcida. La zona pelúcida le funciona como un cascarón, literalmente. Va a evitar que ese embrión se implante en una zona fuera del útero. Si el embrión no avanza a lo largo de la tuba uterina, supongamos, aquí tengo la tuba uterina, vamos a poner aquí, ¿sale? Tengo aquí la tuba uterina, aquí tengo el útero. Va la tuba uterina al fondo del útero. ¿Ok? Supongamos que el embrión, recuerden que los embriones o los óvulos no tienen la capacidad de moverse y la manera de poderse desplazar a lo largo de la tuba uterina dependerá de los movimientos ciliares de la propia tuba, que responden literalmente a estímulos hormonales. Lo que les decía, si nosotros utilizamos pastillas del día siguiente o pastilla de emergencia, que es un galletazo hormonal, yo puedo inhibir o puedo interrumpir la motilidad ciliar y el embrión puede quedar atrapado en la tuba uterina. Ahí va a eclosionar, si no se mueve ese embrión, va a eclosionar y se va a implantar en la tuba, teniendo como consecuencia un embarazo ectópico. ¿Ok? Entonces, por eso la zona pelúcida tiene esa capacidad de protegerlo, evitar que se implante en un sitio específico. Ahora, puede suceder lo contrario. ¿Ok? Supongamos, bueno, vamos a poner otra vez la tuba uterina. ¿Sí? Okay. Bueno, les decía que para que pueda suceder la eclosión tiene que tardar más o menos entre unos 7-8 días, ¿sale? Para que suceda la eclosión. Supongamos que yo tengo relaciones sexuales posteriores a la ovulación, 4 o 5 días posteriores a la ovulación. ¿El óvulo se puede fecundar? Sí. ¿Ya no va a tener las características de salud? Pues no, ya es un óvulo viejo relativamente. Bueno, supongamos que se fecunda aquí, ¿ok? En el cuerno uterino. Pues para que llegue hasta acá, nunca eclosiona y se va, nunca se implantó. ¿Ok? Porque la zona pelúcida va evitando que se implante, que haya un embarazo. ¿Ok? Entonces también las relaciones sexuales, para poder incrementar las probabilidades de fecundación, implantación y desarrollo embrionario a término, depende cuándo debemos tener relaciones sexuales. Por eso es muy importante hacer un seguimiento del periodo menstrual de cada paciente. ¿Ok? Bueno, algunos dicen, pues es que la amiga de mi prima así se echó un faisán así y se quedó embarazada y así lo ha hecho múltiples veces y ahorita tiene 12 hijos. Sí, puede ser fortuito. ¿Ok? Bueno, depende también el número de cantidades de relaciones sexuales, la calidad de los espermatozoides, etc. ¿Ok? Ahora, podemos encontrarnos también con otro problema, que es que los embriones a veces no hacen hatching, no eclosionan por sí solos. ¿Ok? Y es común, por ejemplo, en óvulos que pueden tener deficiencias en la síntesis, por ejemplo, de proteínas ZP3, ZP4, que están relacionadas a la zona pelúcida. ¿Qué es lo que sucede? Esa zona pelúcida nunca se rompe. Entonces, lo que nosotros hacemos en reproducción asistida es una técnica que se llama hatching asistido. El hatching asistido consiste en que yo voy a tener el embrión y con láser yo puedo cortar parte de la zona pelúcida. Le hago una pequeña incisión, la debilito. ¿Ok? Una vez debilitado, no tiene que hacer todo totalmente, lo debilitan y inmediatamente lo colocan por vía transvaginal a través de una cánula, colocan el embrión obviamente ya con un hatching asistido.
Las probabilidades de que eclosione son muy altas, muy elevadas, también depende de la experiencia del embriólogo para poder hacer este tipo de lesión en la zona pelúcida para poder incrementar las probabilidades de implantación. ¿Ok? Bueno, preguntas que tengan. Ana. Sí, bueno, no sé si me escuché bien, es que mi internet está fallando. Es que mencionó que cuando hay blastocito temprano y tardío, depende de la cantidad. Es, ¿puede repetirlo otra vez? Es que me confundí en cuál es cuál, tardío. Ok. Blastocito temprano y blastocito tardío se diferencian en el tamaño del blastocele. Ok, por ejemplo, me voy a regresar aquí. Aquí, este es ideal. Ok, este es un blastocisto temprano. ¿Por qué? Porque su blastocele, la cavidad blastocística, es muy pequeñita. Y lo que yo veo en esto, no se ve bien. Esto que está aquí, este es el embrioblasto, lo que va a ser el embrión o las células de la masa interna. Este que está aquí, este es un blastocisto tardío. Veo la cantidad o el tamaño del blastocele. Esto es el blastocele. Y veo el embrioblasto. El embrioblasto está aquí. Ok, este es el embrioblasto. Este es un blastocisto tardío. Y este es temprano. Este ya puede llegar a la eclosión y este no hace eclosión aún. ¿De acuerdo, Ana? ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. Bien. La pregunta de Adrián, ¿cuándo se le llama cigoto, embrión y feto? Cigoto o embrión están rayando, prácticamente podemos decir lo mismo, dependerá muchísimo del libro en el cual se estén basando. Algunos autores lo mencionan como cigoto, otros lo llamamos como embrión. Y eso va a ser, la etapa embrionaria va a ser desde la fecundación hasta más o menos la semana 12. Se considera que es periodo embrionario. De la semana 12 en adelante se le llama feto. ¿Ok? Y después de la semana 38, cercanos a la 40, se le llama neonato, es decir, que está en esta parte de poder nacer ya. ¿De acuerdo? De hecho, en embriología tenemos dos periodos, lo que es el periodo embrionario y periodo fetal. Y el periodo embrionario va a ser en las primeras 12 semanas y el periodo fetal va a ser de la semana 13 en adelante. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra? ¿Otra duda? ¿Queja, sugerencia? ¿No? Perfecto. Les decía entonces que el proceso de fecundación y desarrollo embrionario tiene que ser tiempo específico. ¿Ok? Entonces, imagínense, en el día 0 consideramos que debe ser la fecundación y esto le da tiempo para que pueda llevar a cabo la formación del blastocisto, que va a ser entre el día 5 al día 6. Del 7 al 8 va a suceder la eclosión y finalmente la implantación. Si este proceso, o la duración en estos periodos se ve alterado, ya sea que se fecunde tardíamente, es que se fecunde aquí, no le va a dar tiempo para madurar y poderse implantar. O el contrario, que no se permita la movilidad de los embriones, queden atrapados aquí y entonces puedo tener la implantación acá, en la tuba uterina, y me puede llevar a un embarazo ectópico. ¿Okay? Entonces, por eso siempre se los he dicho, pareciera que la fecundación, los procesos de poder tener descendencia, suena muy fácil. Sin embargo, depende de ciertas condiciones que pueden ser condiciones espaciotemporales,
¿okay? Que tienen que suceder en un momento específico, en un periodo específico. Si esto no sucede de manera adecuada, no podemos tener un embarazo, pero a lo mejor no en las mejores condiciones, o pueden ser susceptibles a que se interrumpa. ¿Ok? Bueno, ahora, de la fecundación, tenemos en la etapa que tenemos la fecundación, la etapa de 16 células, aquí me parece, 16 células, tenemos la formación de la mórula. En la mórula tenemos dos tipos celulares, las células internas y las células externas, como se les dije hoy al inicio de la clase. Estas me van a dar al blastocisto, las células internas me van a dar a las células de la masa interna o embrioblasto. Y estas me van a dar origen a la formación del embrión. Estas células de la masa interna son de característica pluripotencial. Las que son las células externas, que van a dar origen al trofoectodermo o trofodermo, me van a dar origen a la placenta. Y una vez que tengamos tanto la placenta como el embrión, llevamos a la implantación. ¿De acuerdo? Bueno, me gustaría que mañana empezáramos con implantación, porque ahorita tengo una entrevista en un ratito más. Tengo una entrevista, entonces tengo que preparar cosillas. ¿De acuerdo? Tengo que prepararme para esta entrevista. Bueno, preguntas que tengan, chicos. Dudas, quejas, sugerencias. Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues entonces nos estamos viendo mañana, jóvenes. Pórtense como puedan y síganse cuidando. Nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta mañana. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.